El contrato social es, sin duda, una de las obras más importantes en el ámbito de la política, llegando a servir de inspiración para la Revolución Francesa e influyendo en pensadores como Kant, Marx o Bakunin, entre otros. Su autor, Jean-Jacques Rousseau, plasmó en esta gran parte de su teoría política y propuso un modelo político para acabar con las injusticias del momento. Comienza la obra cuestionándose si es posible que haya algún tipo de orden social en la sociedad civil, el cual tenga en cuenta a los hombres tal y como son y a las leyes tal y como pueden ser. Es preciso recordar que, para Rousseau, el ser humano es bueno por naturaleza, y es la propiedad privada la que le corrompe. En el supuesto estado de naturaleza, el hombre era libre, y no había mayor desigualdad que en la natural. En cambio, al pasar a la sociedad civil, el ser humano se corrompe, pierde su libertad y cae en una desigualdad regida por la economía y el poder. Se puede apreciar esto en la frase del libro: el hombre ha nacido libre y en todas partes se encuentra encadenado. Algunos se creen los amos de los demás, aun siendo más esclavos que ellos. La sociedad civil ha esclavizado al hombre, subyugando a los pobres a los ricos y los ricos a sus posesiones. Sin embargo, no es posible volver a instaurar el estado de naturaleza, pues la sociedad humana ha llegado a un nivel de desarrollo en el que regresar a este sería inviable. Pero es preciso encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado, y gracias a la cual cada uno, en unión de todos los demás, solamente se obedezca a sí mismo y quede tan libre como antes. Este va a ser el principal objetivo de la obra, y se va a solucionar por medio del contrato social, pacto que va a instaurar el orden social justo por el que se preguntaba Rousseau al principio. Bien, este pacto, el contrato social, ha de ser aceptado de forma unánime, quedando fuera de la comunidad firmante quien no da su consentimiento, y puede ser revocado si sus principios fueran violados, lo cual restablecería la libertad natural del contratante y sus derechos originarios del estado de naturaleza. Esto permitiría que, en caso de que una de las entidades encargadas de gobernar incumpliera alguna parte del pacto, el pueblo, entendido este como la comunidad, tiene derecho a renunciar al contrato social y a rebelarse contra el usurpador de su soberanía por medio de toda la fuerza que sus capacidades le permiten. En este sentido, no se le puede enajenar la soberanía al pueblo, porque ésta ha de proceder de su voluntad. El poder puede ser transmitido, pero no la voluntad, dice Rousseau. La soberanía es indivisible e inalienable, por lo que no puede ser dejada en manos de ninguna entidad que no sea la comunidad, ni se pueden nombrar representantes de los intereses del pueblo. Sin embargo, lo único que puede hacer el pueblo es legislar, por lo que es preciso que alguien ejecute las leyes y la fuerza pública bajo los designios de la voluntad de la comunidad, y la entidad encargada de esto será el gobierno. Sin embargo, el hombre no recupera por medio del contrato social la libertad de su estado originario, que le daba derecho a todo aquello que sus fuerzas le dejasen alcanzar, y se entrega a la comunidad por entero, junto con toda su propiedad y poder. Pero, como no hay nadie que no se entregue a esta, y dándose cada uno a todos, entonces no se da a nadie, dice Rousseau, y como no hay ningún asociado sobre el que no se adquiera el derecho que se otorga sobre uno mismo, se gana el equivalente a todo lo que se pierde y más fuerza para conservar lo que se tiene. De este modo se pierde la libertad natural, pero no se cae en una nueva esclavitud con fundamento en el contrato social, sino que se adquiere la libertad civil, en la que cada uno es dueño de sí mismo, en el sentido de que se autogobierna. El individuo está sometido a la ley, pero al estar la ley promulgada por su voluntad y por la voluntad de toda la comunidad, la cual se denomina voluntad general, y al ser su voluntad también parte de esta, se da una especie de autonomía de la voluntad y el individuo es libre y se posee en el sentido de que se autolegisla. Esta idea va a ejercer posteriormente una gran influencia en pensadores como Kant y tal. Bien, es necesario que el hombre que acepta el contrato social sea libre, tanto al firmarlo como al participar de la autoridad soberana, porque si no, no podría recaer sobre él responsabilidad moral y, en tanto que todos los individuos son soberanos, todos han de llevar a cabo actos y reflexiones morales, por lo que es preciso que tengan libertad en sus actos y responsabilidad de ellos. En el nuevo estado civil, el hombre deja de guiarse por el instinto y de estar sometido a sus apetitos e impulsos físicos, y se ordena mediante la justicia, la razón, el deber y el derecho. De este modo, deja de comportarse como un animal y se convierte propiamente en ser humano, pues da a sus acciones una razón y una moralidad de la que antes carecían. Por esto, deja de ser esclavo de sus apetitos e impulsos y se posee gracias a una libertad de acción con fundamento en la razón. He de remarcar que la voluntad general no es la suma de las voluntades de todos, sino que surge de los elementos comunes en la voluntad de todos los miembros de la comunidad.
De este modo, los individuos deben someter su voluntad particular, con sus intereses individuales y egoístas, a la voluntad general, aquella parte de su voluntad que es común al resto de las personas, y que tiene por ello intereses comunes. Serán esos intereses comunes los que se perseguirán en los actos de soberanía, y para saber cuáles son, se realizarán votaciones en un sistema que podría calificarse como de democracia directa, y lo que vote la mayoría será la voluntad general. Por esto, los individuos cuyo voto fuera diferente del resultado, se dirá que estaban equivocados y que su voluntad no era del todo la voluntad general. Esto, a mi parecer, puede generar algunos problemas, como que pueda no haber voluntad general como tal, porque no hay algo común en la voluntad de todos los ciudadanos del Estado, o que lo que se está imponiendo realmente mediante las votaciones sea la voluntad de la mayoría, lo cual podría resultar muy perjudicial para las minorías. Realmente lo que sale en la votación es lo que la mayoría de la gente vota, y esto puede no tener en cuenta lo que las minorías opinan. Y si la cuestión a votar afecta directamente a las minorías, puede ser muy peligroso para ellas y se puede pasar por alto sus intereses y su integridad. Para Rousseau, el fundamento de la ley civil es la ley natural, puesta en el mundo por Dios, por lo que es jus naturalista. Las leyes del derecho positivo se dividen, según el autor, en leyes políticas, las cuales regulan las relaciones entre los componentes de la comunidad, como soberano Estado o gobierno soberano, leyes civiles, las cuales regulan las relaciones de los miembros de la comunidad entre sí y tal, y las leyes criminales, reguladoras del derecho penal. Además, también están las costumbres y la opinión, que forman un cuarto tipo de leyes, las cuales están grabadas en el corazón de los ciudadanos. Y dice Rousseau que estas son la verdadera constitución del Estado. El fin de todo sistema de legislación ha de ser lo que Rousseau considera el mayor bien de todos, el cual se basa en la libertad y la igualdad. Y estos, junto a la fraternidad, compondrán uno de los lemas de la posterior Revolución Francesa y de la Comuna de París: Liberté, Égalité, Fraternité. En cuanto al gobierno, todos los gobiernos tienen defectos y acaban degenerando. Y no hay un sistema político mejor que el resto en cualquier situación, sino que depende de múltiples factores como la extensión del territorio, la riqueza, el número de miembros de la comunidad, el clima, etc. Sin embargo, afirma que, por lo general, la monarquía conviene a los estados grandes y con gran número de ciudadanos, la aristocracia a los medianos y la democracia a los pequeños. Y él sí que en la obra parece decantarse por el sistema democrático, llegando a decir que si los dioses estuvieran en un estado, se gobernarían democráticamente. Además, en la democracia es más fácil hacer la votación directa. Bien, el control social legitima la propiedad privada y, como dice Rousseau, todo hombre tiene por naturaleza derecho a todo aquello que le es necesario, pero el acto positivo que le hace propietario de algún bien le excluye de los restantes. El Estado ha de preocuparse de que a nadie perteneciente a este le falte lo justo para subsistir. Pero más allá de los bienes de supervivencia, los ciudadanos se pueden procurar más propiedad privada, sin que el exceso y superfluidad de ésta sean excesivos, por medio de su trabajo. Esta propiedad les será reconocida con un título. Sin embargo, el Estado puede disponer de la propiedad privada de sus miembros si así se requiere, lo cual podría evitar una gran desigualdad económica para que, como dice Rousseau, en cuanto a la riqueza, ningún ciudadano sea suficientemente opulento como para comprar a otro, ni ninguno tan pobre como para ser obligado a venderse, y así conserven su libertad. Bien, además de tender a igualar la propiedad privada de todos, el contrato social establece la igualdad jurídica de todo ser humano. Así sustituye, según dice Rousseau, con una igualdad moral y legítima lo que la naturaleza había podido poner de desigualdad física entre los hombres, y que, pudiendo ser desigualdades en fuerza o talento, se convierten en iguales por convención y derecho. Además, el Estado vela por la seguridad de sus ciudadanos, por lo que, además de la libertad de los individuos y en su igualdad, se ha avanzado en sus posibilidades de supervivencia.